cordial saludo al doctor Cristian Ochoa. En esta oportunidad voy a exponer sobre la migraña y epilepsia en la altura. Primera definición es clave. Vemos que la migraña es una cefalea neurovascular recurrente. En esta se caracteriza sobre todo porque hay implicación del sistema trigeminovascular, vasodilatación benigna y liberación de neuropéptidos como el CGRP. En la epilepsia, por otro lado, es un trastorno neurológico crónico definido por descargas neuronales excesivas, sincronizadas y anormales. Ambas patologías comparten una hiperexcitabilidad cortical y susceptibilidad a estímulos metabólicos como la hipoxia. Aquí vemos los factores que predisponen a la migraña, como los genes, el ambiente, sobre todo la presión barométrica, factores metabólicos, hormonales, drogas y demás. En los mecanismos neuronales de migraña y epilepsia vemos que en la migraña hay una alteración de la excitabilidad cortical y sensorial mediante la disfunción de los canales iónicos de calcio, sodio, potasio y la alteración del equilibrio glutamato excitador y GABA inhibidor. También vemos que aquí hay un umbral bajo para activar la depresión cortical prolongada. Y en la epilepsia vemos que hay descargas neuronales hipersincrónicas, actividad eléctrica normal, repetitiva y excesiva, mediante el fallo de la inhibición del GABA ergica y aumento del glutamato. Los canales iónicos también están alterados. En esta imagen vemos el sistema trigeminovascular, que es responsable del dolor migrañoso. En este se activan los nervios trigéminos que inervan a las meninges. Estas liberan sustancias que son los neuropéptidos, como el principal, el CGRP, la sustancia P y el PACAP, que produce vasodilatación benigna, dolor neurogénico y sensibilización periférica y central. Por eso hay un dolor pulsátil y también hay alodinia. En esta imagen vemos el cerebro en donde se integra todo el proceso de la migraña. En la aura migrañosa se origina en la corteza occipital y está relacionada con la depresión cortical propagada y explica los escotomas, las luces y los síntomas sensitivos o del lenguaje cuando aparece la migraña. Y el dolor cefálico, cuando la CSD activa los nociceptores meningios, se estimula este sistema trigenovascular, la señal asciende del trigémino, al núcleo espinal, al tálamo y finalmente a la corteza y aparece la cefalea, náuseas, fotofobia y fonofobia. En la altura y la hipoxia. Vamos a ver que la altura, sobre todo más de 2.500 metros sobre nivel del mar, va a provocar que haya una presión barométrica más baja, también una presión parcial de oxígeno baja y una oxigenación cerebral baja, por lo cual conduce a una hipoxia cerebral leve o moderada. Los efectos que ocurren en el cerebro es la vasodilatación cerebral compensatoria, que da un aumento del flujo sanguíneo cerebral, un aumento de la liberación de glutamato y un aumento del estrés oxidativo. En estos gráficos vemos la relación inversa, ¿no?, de altitud. Mientras más altitud, menos presión barométrica, menos presión de oxígeno y de FIO. Vemos el estado de la hipoxemia. Esto se da sobre todo en la altura, porque en la altura hay una disminución de la presión barométrica, como les indicaba, y una disminución de la FIO, y esto produce una hipoxemia arterial. Estos mecanismos a corto plazo hacen que haya una activación de los quimiorreceptores periféricos del cuerpo carotídeo, por lo que aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la frecuencia cardíaca. Y a largo plazo haya
una activación del factor inducible por la hipoxia y cambios en la expresión genética como aumento de la eritropoyesis, de la angiogénesis y ajustes metabólicos celulares. Aquí vemos una integración respiratoria neurológica en la que el cerebro detecta y responde a la hipoxia mediante los quimiorreceptores periféricos, que son los carotidios y los centros respiratorios vulvares. Como consecuencia de esto, hace que hay un aumento de la ventilación con cambios de pH. Por ejemplo, se produce una hipocapnia relativa y alteraciones en la excitabilidad neuronal. Esto modifica el umbral neuronal, lo cual es clave para la migraña y para la epilepsia. La respuesta cerebral a la hipoxia. El cerebro hipóxico responde con la vasodilatación cerebral, aumentando un flujo sanguíneo cerebral, cambiando el metabolismo oxidativo a glucólisis parcial. A nivel celular, vamos a ver que los astrocitos van a regular el glutamato, por lo que la hipoxia va a bajar la recaptación de glutamato y va a aumentar la excitabilidad neuronal. Esto no causa una crisis de por sí, pero sí baja el umbral. En la hipoxia y la migraña. Primero vamos a ver que la hipoxia provoca la activación del sistema trigénimo vascular, liberación de la CGRP y también vasodilatación benigna con inflamación neurogénica, resultando con un dolor pulsátil, fotofobia y náuseas. La hipoxia potencia la migraña, pero no es un factor que hace que la invente, por así decirlo. No la inventa, simplemente la potencia. Entonces vemos en esta imagen que en la migraña hay una integración del tálamo con la corteza. Y en este esquema estamos mostrando el procesamiento central del dolor migrañoso. Por las meninges pasa el nervio trigeminal y luego el núcleo trigeminal caudal, el tálamo y la corteza somatosensorial. Cuando la hipoxia está presente, sensibiliza todas estas vías y explica la alodinia y la cefalea persistente. En esta imagen vemos cómo el CGRP y los vasos sanguíneos actúan en el músculo liso, en los mastocitos y en las glías, y van a producir vasodilatación, inflamación neurogénica y sensibilización central. En la altura, esta hipoxemia y este aumento de la CGRP hace que haya una migraña mucho más intensa. Pasemos a la hipoxia y a la epilepsia, su relación. Vemos que una hipoxia crónica en el cerebro hace que se altere el microambiente extracelular, haciendo cambios en los canales del KR4-1 en los astrocitos, disminuyendo las acuaporinas 4, disminuyendo también el aclaramiento del potasio, del glutamato, y como consecuencia vemos que hay un aumento del glutamato extravascular, aumento del potasio extravascular y aumento de la interacción eléctrica entre las neuronas vecinas, y esto va a favorecer a una despolarización sostenida. Los astrocitos y los campos eléctricos, vamos a ver cómo estos astrocitos al fallar dejan de amortiguar la excitabilidad y hacen que en un estado de hipoxia estos astrocitos se vean hinchados y disminuye el espacio extravascular, se amplifican los campos eléctricos locales y como resultado hace que las neuronas se sincronicen más fácilmente y se facilita esta hipersincronía epileptoforme. Y este es el mecanismo típico de la epilepsia. Por lo que como conclusión vemos que una hipoxia puede disminuir el umbral convulsivo, alterar el equilibrio glutamato-GABA y crear estrés metabólico neuronal.
Aquí está de mejor manera explicado el mecanismo de la glía y cómo hace que haya un aumento del estrés oxidativo y de las crisis epilépticas. Aquí vemos a la neuroinflamación inducida por la hipoxia, en la que es muy importante ver que la hipoxia hace que se aumente el estrés oxidativo mediante los radicales libres y la activación de las microglías, liberación de citoquinas como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis, también interleucina 6. Y hay unos efectos sinápticos como la entrada de calcio y también la entrada presináptica del glutamato, la activación del NMDA, y estos todos bajan el umbral convulsivo. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.